Buenos días. Vamos a, por favor, si podéis cerrar los micros. Bueno, buenos días. Agradecer a todos vuestra asistencia en esta hora tan temprana. Vamos a dar comienzo a la 7ª jornada interhospitalaria de sesiones de la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia. Hoy nos toca dar la sesión al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, lo cual pues, nos complace mucho y nos sentimos muy honrados. Y bueno, quiero presentar a la doctora María de Matías, que es jefe asociado de ginecología, que nos va a presentar el tema sistema GIRRAS y el manejo diagnóstico de las masas anexiales. Buenos días. Manu, no te oigo nada. Bueno, Manu, voy a comenzar la sesión. Como me ha presentado la doctora Novero, que va a sobre el sistema GIRRAS. Necesitaría que la gente que tuviera el micro encendido, por favor, lo apagara, porque tenemos así como muy con eso. Bueno, esta va a ser la índice que vamos a seguir para la ponencia que voy a dar, ¿vale? Y como introducción tenemos definido que es una masa anexial. La masa anexial es una acumulación de origen ginecológico que se observa cerca del útero, que puede estar a nivel de las trompas, del ovario o de los tejidos conectivos alrededor del útero. La mayoría de las veces es una llave incidental porque las pacientes suelen estar asintomáticas. Esta masa anexial conlleva mucha variedad de entidades que pueden crearla. Pueden ser entidades funcionales, de infecciones, tumores benignos, malignos y anomalías de la gestación. ¿Por qué es tan importante diferenciar estas masas anexiales? Porque algunas de ellas estarán hablando de un cáncer de ovario. El cáncer de ovario es el tercer tumor ginecológico, la segunda causa de muerte tumoral en la mujer. Se puede clasificar de dos maneras, tanto una clasificación histológica, que era la que nos basamos siempre, y una molecular. Si hablamos de la clasificación histológica, el 90% de los cánceres son de origen epitelial, siendo el más frecuente el seroso de alto grado. Y si nos fijamos en la clasificación molecular, el tipo más frecuente, el 75% de las veces, es el tipo 2, que suele conllevar una mutación del TP53 o del BCRA. Y este tipo de tumor pues, es más agresivo al tener estas mutaciones. El problema que tenemos con el cáncer de ovario es que casi nunca somos capaces de hacer un diagnóstico precoz. Casi siempre se hace este diagnóstico de manera tardía, lo cual conlleva un peor pronóstico para la paciente. Y esto es debido a lo que he contado antes, que estas masas anexiales que aparecen en el ovario suelen ser asintomáticas y no nos dan motivo a poder hacer un diagnóstico precoz. Este tipo de patología, el cáncer de ovario, se ha considerado que en los últimos estudios, ¿no? que es la misma entidad que el cáncer de trompa y el cáncer de peritoneo. ¿Y qué factores de riesgo tendría nuestra población para poder padecer un cáncer de ovario? Pues el factor de riesgo más importante es el estado estrogénico, es decir, sabemos que es más frecuente que el cáncer de ovario se produzca en pacientes posmenopáusicas. También sabemos que es más frecuente el cáncer de ovario en mujeres que tienen un estímulo estrogénico o excesivo o durante mucho tiempo. Esto puede pasar en las pacientes obesas, en las pacientes nulíparas, en pacientes que tienen una menarquia temprana o una menopausia tardía. También se ve que el cáncer de ovario es más frecuente en pacientes que tienen antecedentes personales de cáncer, un cáncer de páncreas, un cáncer hepático, y también se ha visto pacientes que tienen predisposición genética familiar, ciertas mutaciones que se heredan que hacen que este cáncer de ovario sea más frecuente. También se ha visto que si observamos masas anexiales en edades extremas de la vida, es decir, en prepúberes o en muy ancianas, pues esta masa anexial sospechosa puede ser más frecuentemente maligna. Y cuando hablamos de intentar diagnosticar una patología de manera precoz, sin saber exactamente cómo realizarlo, se han puesto en funcionamiento marcadores tumorales. ¿Esto qué quiere decir? Un marcador tumoral es un biomarcador que nos indica una enfermedad. Intenta objetivar esa enfermedad. Es una medida que intentamos que sea objetivable igual en todos los laboratorios. En el cáncer de ovario se empezó a utilizar, el que antes se utilizó fue en 1983, el CA125, que ese ha sido el marcador tumoral más utilizado, y el problema que tenemos con este marcador es que a lo largo de los años y con muchos estudios se ha visto que tiene una baja sensibilidad y que encima en premenopáusicas tiene una baja especificidad también. Es decir, parece que solo se consideraría útil en pacientes posmenopáusicas. Hay dos tipos de marcadores de CA125 y de siempre se ha considerado negativo por debajo de los 200 unidades internacionales. En 2008 surgió un nuevo marcador que pensábamos que iba a ser un buen marcador, un marcador que nos abría una nueva forma de intentar diagnosticar este cáncer de ovario de manera precoz, que luego se ha visto con los estudios que
teníamos muchas esperanzas y luego tampoco ha sido tan fiable. Pero bueno, en 2008 apareció junto al Roma, que es una plataforma para intentar diagnosticar estas masas anexiales si eran benignas o benignas. En el Roma apareció como negativo por debajo de 150, se vio que este marcador realmente era más específico que 125 y que lo bueno que tenía es que no se veía alterado ni por los niveles hormonales ni por tener enfermedades como la endometriosis. Luego, a lo paso de los años, nos hemos dado cuenta que, aunque sí que es más específico, hay que hacer una determinación muy individual en cada paciente, viendo la edad del paciente y alteraciones analíticas que puede tener como insuficiencia renal que hace que cambie este parámetro. Pero bueno, centrándonos en este H4, porque es lo que vamos a utilizar en nuestro protocolo, hay múltiples estudios donde se ve que es más sensible, un 90%, más específico, un 95%, con un alto valor predictivo positivo y un alto valor predictivo negativo. Si lo unimos encima en postmenopáusicas hacia 125, vemos cómo esta sensibilidad global y especificidad aumentan. Y cuando nos enfrentamos ante una masa anexial, en todas las unidades científicas se ha intentado siempre ver cómo podemos clasificar esta masa anexial para intentar mejorar y que todos hablemos el mismo lenguaje y que todos sepamos cómo tenemos que manejar esa masa anexial. En el 2000 empezó el grupo IOTA a hacer unas clasificaciones, intentar poner ciertas definiciones que nos ayudaran a clasificar estas masas anexiales. Hicieron varios estudios, intentaron simplificar al máximo cómo clasificar esta masa anexial. Al final lo que consiguieron fue hacer como unas características ecográficas de malignidad y unas características ecográficas de benignidad, intentando así clasificar la masa anexial. De todas formas, en el 2010 surgió el método GIRRAS, porque IOTA, las reglas de IOTA empezaron a ser difíciles de aplicar en una consulta básica de ginecología, una consulta que es lo más frecuente donde nos encontramos estas masas anexiales, y entonces apareció esta nueva clasificación, ¿vale? El GIRRAS, en el estudio piloto que hicieron, tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad cercana al 86%, y en este primeros estudios nos indican que es un buen método para la caracterización de las masas anexiales, realizado por ecografistas expertos y con un ecógrafo de alta resolución. ¿En qué consiste el método GIRRAS? El método GIRRAS, cuando tú estás observando esta masa anexial, tienes que ver si tiene 5 signos de malignidad. Estos signos, ¿vale? ¿En qué consisten los signos? Pues hablamos de una papila cuando hay una proyección mayor de 3 milímetros. Hablamos de un septo cuando es un septo que separa la masa anexial dentro de la masa anexial que es mayor de 2 milímetros. Hablamos de un polo sólido cuando hay un cambio de densidad diferente a la densidad propia del ovario dentro de esta masa anexial que estamos viendo. El líquido libre en la pelvis menor se conoce como ascitis y es eso, un líquido que podemos encontrar fuera del útero, que no es una localización normal, y que tengamos una vascularización Doppler aumentada, ¿vale? Con este método lo que consiguen es que tú veas valores a masa anexial y la clasifiques como GIRRAS 1, 2, 3, 4, 5, y esa clasificación que tú vas a hacer haciendo tu ecografía ya nos indica un riesgo de malignidad que nos va a ayudar a nosotros a actuar. Por lo cual, GIRRAS 1 vemos un ovario normal que no tiene riesgo, GIRRAS 2 vemos imágenes funcionales que tienen un riesgo muy bajito, menor del 1%, GIRRAS 3 son imágenes probablemente benignas sin ningún signo de malignidad, pero que su riesgo se ve por debajo de un 4%, GIRRAS 4, cuando tenemos 1 o 2 signos de malignidad que he hablado antes, el riesgo es de un 4 y un 20%. GIRRAS 5, cuando tienes más de 2 signos de malignidad, es decir, 3, 4, 5, y ese riesgo que tiene asociado a esa masa anexial se considera un riesgo de 20%. Entonces nosotros aquí, cuando empezamos en el hospital, ya hace unos años, decidimos que intentaríamos hacer un protocolo para que todos los ginecólogos manejáramos las masas anexiales de la misma manera. Y no solo que hiciéramos un diagnóstico, sino que ayudáramos a saber qué teníamos que hacer con esa masa anexial, ¿no? Este protocolo que implantamos unía varias características. Primero, el método GIRRAS para clasificar la masa anexial. Usábamos el marcador H4 y usamos el estado hormonal de la paciente. Por lo cual, en nuestro protocolo, cuando nos encontramos un GIRRAS 1, le damos un alta. Si encontramos un GIRRAS 2, que es lo que he dicho, una imagen funcional, que puede ser un folículo, un cuerpo lúteo, un quiste hemorrágico, se consideraba bajo riesgo y se daba también el alta. Y si nos empezamos a meter en el GIRRAS 3, que puede ser un teratoma, un endometrioma, un quiste parovario, un quiste simple, un hidrosalping, un mioma, se recomendaba hacer un seguimiento. Este seguimiento consistía en lo siguiente. Si tenemos un quiste simple, una paciente premenopáusica, el quiste simple era menor de 3 centímetros, dábamos el alta. En tu quiste simple, entre 3 y 10 centímetros, hacíamos un control. El control que se estipulaba es un control a las 6 semanas, el siguiente a los 3 meses, el siguiente a los 6 meses, el siguiente al año. Y si el quiste era mayor de 10 centímetros, se recomendaba cirugía por el riesgo de rotura o de torsión. Siempre hay que tener en cuenta que si hemos sacado un marcador y el marcador es positivo, siempre nos hace hacer un manejo más agresivo.
Si este quiste simple lo encontrábamos en posmenopáusicas, si era menor de 3 centímetros dábamos el alta, si es entre 3 y 5 centímetros hacíamos el seguimiento que he explicado antes, y si es mayor de 5 centímetros hacíamos cirugía. El menor tamaño en este grupo de pacientes es porque, como hemos dicho, el riesgo de malignidad en pacientes posmenopáusicas es mayor. Si estamos hablando de un GIRAS-3, que es un teratoma en una paciente premenopáusica, menor de 3 centímetros dábamos el alta, entre 3 y 4 realizábamos control y mayor de 4 centímetros realizábamos cirugía. Sí que es cierto que este límite de 4 centímetros en la actualidad consensuamos con la unidad de reproducción asistida y vemos, según los deseos genéticos que tenga la paciente, cuál es el mejor manejo de manera individual. Si este GIRAS-3 endometrioma lo viéramos en una premenopáusica, pues hacíamos esto, menos de 3 centímetros alta, entre 3 y 5 control y mayor de 5 también indicábamos cirugía, pero lo mismo que antes, con un consenso con la unidad de reproducción asistida para que valoráramos la reserva ovárica que le podría quedar a esta paciente después de una cirugía de quistectomía o incluso anesectomía según el tamaño. Si encontramos un GIRAS-3 en una paciente posmenopáusica, endometrioma teratoma, nuestro tratamiento es un poquito más agresivo porque es raro que una paciente posmenopáusica debute con un endometrioma o un teratoma, ¿vale? Entonces, si estábamos por debajo de 3 centímetros sí que indicábamos control, pero si estaba por encima de 3 centímetros indicábamos cirugía. Y yéndonos a los GIRAS-4, que es cuando ya encontramos uno o dos signos de malignidad, la recomendación es una visión laparoscópica. Pero de manera excepcional, en una paciente premenopáusica con un GIRAS-4 menor de 3 centímetros con marcadores tumorales negativos, podemos hacer un control. Si ya es mayor de 3 centímetros, indicamos cirugía. El GIRAS-4 en una posmenopáusica, siempre indicamos cirugía. Y un GIRAS-5, cuando ya tenemos 3, 4 o 5 signos de malignidad, lo que se recomienda es una exéresis por un ginecólogo-oncólogo. Y siempre, antes de esta cirugía, se recomienda hacer un estudio de extensión que nosotros hacemos con un TAC tóraco-abdominopélvico. Bueno, pues este protocolo de masas anexiales nos sirvió para hacer una tesis doctoral aquí en el servicio, que os voy a contar un poco los resultados que obtuvimos, ¿vale? Estudiamos 150 mujeres, en estas el estudio estadístico nos reflejó cómo el GIRAS y el H4 diferenciaban de manera significativa entre quistes malignos y quistes benignos. Asimismo, centrándonos solo en el malignos, el GIRAS falló, así como el H4 en el diagnóstico de un sarcoma, ¿vale? Nos fue clasificado como un GIRAS-2, esa imagen que vimos, y realmente era un sarcoma, y un GIRAS-3 en el que fue un carcinoma que tampoco fue diagnosticado de manera correcta por el GIRAS. Haciendo un análisis estadístico de todas las variables, se vio en el desarrollo de la tesis doctoral que el GIRAS como variable era la que mejor nos clasificaba a las pacientes en malignos y benignos, y como criterios de malignidad más importantes y más significativos fueron las zonas sólidas y la vascularización Doppler. Centrándonos en el tamaño, también en la tesis doctoral salió estadísticamente significativo que el tamaño de un tumor maligno era mayor que el de un benigno, y haciendo un modelo predictivo de las masas anexiales que se intentó hacer con las variables que tenía el estudio, que era la menopausia, GIRAS 4.5 o el H4 positivo, se vio que era estadísticamente significativo la diferencia de los 3 parámetros en la paciente para clasificarlas como cáncer o no cáncer. Nuestra sociedad científica, la SEGO, hace poco ha sacado unas conclusiones frente al manejo de las masas anexiales que coincide con nuestro seguimiento que hacemos aquí en el hospital, con nuestro protocolo, y nos habla de cómo la ecografía es la técnica clave, que no es superada ni por el TAC, ni por la resonancia, ni por el PET. Por eso nosotros a nuestros ginecólogos que se especializan en hacer esta ecografía les decimos que realmente su ecografía es igual de válida que la resonancia, ¿vale? Que hay muchos estudios que nos reflejan esto. Indica también la SEGO, así como nosotros tampoco usamos el Doppler pulsado, que no se debería realizar para diferenciar una masa anexial de maligna o benigna, que no se debería usar el CA científico de uso sistemático porque no aumenta el diagnóstico, no mejora el diagnóstico y no aporta una información clínica válida, y que recomienda la SEGO que en tu protocolo tú deberías intentar, en tu hospital deberías hacer un protocolo que se bajara, que hiciera un informe estandarizado, que entre todas las plataformas que hay, que el GIRAS está considerado como válido. Y como conclusiones ya de la charla que tenemos hoy, vamos a decir que las conclusiones de las que sacó la tesis doctoral fue que el protocolo de actuación frente a masas anexiales presentado favorece la identificación de mujeres de bajo riesgo de malignidad, pudiendo evitar en estas una cirugía, evitando el sobretratamiento de una cirugía. La clasificación GIRAS de las masas anexiales fue una prueba diagnóstica válida y fiable con una alta sensibilidad y una alta especificidad. Que esta clasificación GIRAS donde mejor funciona, ¿no? Es en pacientes premenopáusicas que alcanzan una sensibilidad del 100% y una especificidad casi del 86%, y que podemos afirmar que es un método apropiado para clasificar a estas mujeres en edad fértil para evitarles unas cirugías innecesarias, así como el efecto adverso que pueden tener estas cirugías.
Que hay que tener en cuenta que los hallazgos ecográficos que se asocian a malignidad más frecuentemente son las zonas sólidas y la vascularización Doppler positiva, y que sí que es cierto que las masas anexiales de mayor tamaño más frecuentemente fueron malignas. Entonces, nuestro protocolo aplicado aquí en nuestra población tuvo una probabilidad de acierto en el diagnóstico de cáncer de ovario de un 94%, cuando clasificaba estas masas anexiales como 4 o 5, un MACHE4 positivo y la paciente era posmenopáusica. Y la variable GIRRAS dentro del protocolo analizado es la que es más importante, ¿no? Es decir, si comparábamos GIRRAS 2.3 con GIRRAS 4.5, era un buen diagnóstico para el cáncer de ovario. Y como última conclusión, suponemos que el protocolo expuesto permite un manejo conservador de un elevado porcentaje de pacientes, lo que conlleva evitar los efectos adversos de las cirugías que evitamos, haciendo que intentando no provocar su fertilidad y una menopausia quirúrgica precoz. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues nada, ya hemos finalizado la sesión. Agradecer a la audiencia de todos vosotros y únicamente recordar un poco los próximos eventos que van a tener lugar en este año 2025. Decir que en el mes de marzo tenemos dos congresos importantes. Uno es organizado por los hospitales Clínico San Carlos y el Hospital de Torrejón sobre monitorización fetal. Y otro también a finales del mes de marzo, que es un congreso de ginecología oncológica que tendrá lugar en el Hospital Ramón y Cajal. Seguiremos con las sesiones interhospitalarias de manera mensual y bueno, pues nada, cualquier sugerencia, tanto de sesión o como de actividad que queráis hacer en algún hospital de la Comunidad de Madrid, pues será bienvenida. Bueno, una cosa también que me dice, si alguien tiene alguna pregunta sobre... que yo aquí doy mi speech sobre la sesión, pues o sobre cualquier de los conceptos expuestos, pues estamos a la escucha. Bueno, pues nada, si no hay preguntas, nada, nos despedimos de todos vosotros y bueno, que tengáis un buen día. Gracias.